Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Que hoy, a través del culto, que podamos recibir esa nueva gracia que necesitamos cada día. Antes de dar culto, piensa, o pensemos, mejor dicho, Dios hoy ha preparado una nueva gracia para nosotros. Que el Señor, a través del culto de hoy, pueda cambiar nuestras vidas y que hoy, a través del culto, podamos descubrir esa nueva gracia del Señor que ha preparado para cada uno de nosotros. Que hoy, a través del culto, podamos cambiar nuestra vida. Amén. Así que os bendigo en el nombre de Jesucristo para que, igual como este domingo, Elías estaba lleno del Espíritu y pudo bloquear los desastres que iban a venir. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este culto devocional que te damos en el día 23 de julio. Que podamos darte toda la gloria, la honra, el honor, el poder. Que podamos seguir proclamando que solamente Jesús es el Cristo, mi Cristo, el dueño de nuestra vida. Que seamos llenos de tu Espíritu en todo momento y allí donde vayamos en esta semana podamos ver cómo el reino de Dios se establece. Quebramos el poder de la oscuridad en el nombre de Jesucristo y que podamos tener nuestra mirada puesta en el único que se lo merece, el autor de la vida, que es el Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a pasar a la alabanza. Es el Rey infinito en poder, es el Rey de los cielos.
Muy bien, siguiendo la corriente de la palabra que nos daba este domingo el Señor, que la va a cumplir sí o sí con la vida de Elías, tenemos que entender de que si no tenemos el poder, no podemos hacer nada. Por eso el título del mensaje es La última determinación. Y vamos a leer un versículo que es Hechos 1:8. Y dice: cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. ¿Poder para qué? Para hablar de Jesucristo. Dice que serán mis testigos en Jerusalén y en toda la región de Judea, en Samaria y también en todo el mundo. Amén. Si no tenemos el poder de Dios, no podemos hacer nada. Ahora, ¿qué es lo que necesitan los discípulos del evangelismo? El poder. El poder de Dios. Vemos que el Señor Jesucristo en el último sermón le dio la última determinación. Antes de ir al cielo, recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para ser testigo. ¿Testigo de qué? De Él, de Cristo, de lo que hizo en la cruz. Ese poder para poder llegar a todo el mundo. Necesitamos urgentemente Hechos 1:8, que es la evangelización del mundo, el poder para hacer la evangelización del mundo, que ya estaba prometida por el Señor y que se iba a llevar a cabo, y ya estaba el proyecto del Señor para llevar a cabo. ¿Qué es la evangelización del mundo? Ahora, tenemos que ver que lo explicó sobre el reino de Dios durante 40 días en Hechos 1:3. Su reino se tiene que establecer. Estuvo 40 días hablando del Señor Jesucristo a sus discípulos sobre el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que si no tenemos la fuerza necesaria, no podemos hacer nada. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que recibamos la misma fuerza que recibió Elías, que recibió David, que recibió Pablo, que recibió Pedro. Necesitamos esa fuerza. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en el día de hoy? Tenemos que tomar el poder fundamental de Hechos 1:8. Recibiréis poder. Nos ha prometido el Señor que si le pedimos que seamos llenos del Espíritu, seremos llenos. Por eso es importante recibir ese poder. Ese es el comienzo que necesitamos. ¿Cómo empezó la iglesia primitiva? La iglesia primitiva empezó en Hechos 1:1. Ese Jesús lo que comenzó a hacer y a enseñar. Ese Jesús que ese es Cristo. Sino ellos estuvieron enfocados en Cristo. Ahora, ¿cómo tenemos que comenzar? Tenemos que experimentar Hechos 1:3. Necesitamos el reino de Dios. Que se establezca el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que experimentar como la iglesia primitiva? Hechos 1:8. El poder de Dios. Y tenemos que orar experimentando cada día, pidiéndole cada día ser llenos del Espíritu, conociendo más a Cristo, y allí donde vayamos que el reino se establezca. Ahora, ¿cómo está mi estado espiritual? Eso es lo importante. ¿Es importante recibir respuesta? Sí, pero también lo más importante es cómo está mi estado espiritual. Si recibo respuesta, pero mi estado espiritual no está bien, voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque es importante mi estado espiritual. ¿Cómo estoy yo espiritualmente? Todas las personas de la Biblia que vencieron tenían su estado espiritual correcto. Ese era su secreto. Fijémonos en José. Tenía un estado espiritual correcto. Fue como esclavo, fue a la cárcel, pero él no se movió, porque su estado espiritual era correcto. ¿Qué vemos? Vemos a Moisés. Es imposible de que Moisés venciera a Egipto, porque su estado espiritual también era correcto. Pablo, era imposible por él solo conquistar Roma, pero vemos que Pablo y sus discípulos, los obreros del Señor, con Pablo hicieron la evangelización de Roma. ¿Qué significa eso? Que Dios estaba con ellos, como Dios está con nosotros. Amén. Ahora, ¿qué debemos de cambiar y transmitir a las personas? Debemos de salir de Génesis 3 del 4 al 5. Hay que salir de ahí urgentemente. ¿Qué significa? Estar centrado en el yo. Cuando digo música cristiana,
¿Cuántas personas o cuántos líderes o cuántos cantantes están cantando al Señor y muchas veces están cantando a ellos mismos, a su yo? O cuando se predica, se está predicando muchas veces en su yo. Tenemos que salir de ahí. Eso es Génesis 3. También tenemos que salir de Génesis 6 del 4 al 5. Hay que salir de ahí. Significa estar centrado en las personas. Tenemos que estar centrados en Cristo, no en las personas. Y tenemos que salir de Génesis 11, del 1 al 8, que es estar centrado en el mundo, estar centrado en la economía, estar centrado en el éxito sin Dios, y la gente tiene que salir de ahí. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que salgamos de ahí urgentemente. Porque si salimos de ahí, vamos a recibir un gran poder. Amén. Ahora, el Señor Jesucristo dijo esto. ¿Qué dijo? En Mateo 16, del 13 al 19, dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿O quién dice la gente que soy yo? Ahora, ¿qué dijeron las personas? Ay, pues tú eres Juan el Bautista, eres Elías, eres Jeremías o alguno de los profetas. Pero Cristo no es Juan el Bautista. Es una parte, pero no es Juan el Bautista. La justicia, la obra social, no es el centro, no es la esencia Juan el Bautista. La esencia, el énfasis tiene que ser en Jesucristo. Ahora, Cristo no es Elías, no es el centro, ni la esencia. Pero ¿qué pasa? Hay muchas iglesias que se enfocan en el poder, en la sanidad. Está bien, es una parte del Evangelio, pero no es Cristo. No tenemos que estar totalmente centrados ahí. Tampoco tenemos que estar centrados 100% en Jeremías, porque no es Cristo. Ay, los sentimientos, estar llorando cada 2 por 3, que no es malo todo eso. Pero eso no es la esencia y no es Cristo. Y tampoco Cristo no es un profeta más. Esto no es una religión más. Eso no es la esencia que Dios desea. Amén. Tenemos que recibir el poder. ¿Por qué? Porque somos personas limitadas. Yo me he dado cuenta hace mucho tiempo y en esta semana también mirando mi vida que somos limitados. Queremos hacer muchas cosas. Dios me habla en muchas cosas, pero yo reconozco que no puedo hacer nada porque estoy limitado. Cristo sabía esto y dijo: tenemos que recibir el poder. Tenemos que recibir el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu. Y no solo eso, sino ser testigo hasta el fin del mundo. El poder es para ser testigo hasta el fin del mundo. No dice ser testigo, sino seréis mis testigos. Amén. En el día de hoy tenemos que restaurar rápidamente ese poder de Dios. Debemos de disfrutar de la oración con Cristo. Por eso el primer punto, ¿qué es Cristo? Cristo es el ungido de Dios. El problema de los judíos es que ellos no necesitaban a Cristo. Ellos decían que no necesitaban a Cristo y no tenía otro remedio que tuvieran limitaciones, y estaba claro de que iban a fracasar, y así fue. Había venido el Señor y esperaban a otro Señor. Levantaban templos, levantaban un altar a Dios, pero como eran ignorantes, no querían saber nada de Cristo, vemos que hacían idolatría y por eso fracasaron. Ellos decían que se tenían que salvar por la ley, o como hay otras religiones que dicen que hay que salvarse por obras. Todas las religiones dicen que hay que salvarse por obra, pero las obras no salvan, ni la ley salva. Solamente cuando nos arrepentimos y creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor, Salvador y el dueño de nuestra vida. Ellos esperaban al Mesías para salvar a su pueblo, pero no era Cristo. Esperaban a otro Mesías, por eso no hacían énfasis en Cristo y no pudieron correctamente conocer el pecado original. Como ellos vivían una vida legalista, no conocían correctamente a Satanás. Le decía incluso a Cristo, al mismo Cristo, el Hijo de Dios, en Mateo 24:14, que Jesús libera de los demonios a la gente, porque Beelzebú, el jefe de los demonios, le daba poder para hacerlo. Así le hablaban a Cristo. Y Cristo respondió en Mateo 12, 25 al 28, si no entienden estas palabras, si no entienden lo que estoy diciendo,
¿cómo se va a establecer el reino de Dios en su vida y en su familia? Si no es por medio del Espíritu de Dios, no se puede echar fuera a los demonios. Esto significa que el reino de Dios ha llegado. Cuando lo echamos fuera, porque el reino de Dios ha llegado. Eso significa que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Necesitamos a Cristo para poder proteger a nuestra familia. Tenemos que orar disfrutando de Cristo. La solución fundamental del hombre es Cristo. Jesucristo es la solución a todos nuestros problemas. Pero, ¿quién es Cristo realmente? Cristo es Jesús. Eso es el evangelismo. Cristo es el Rey de Reyes. Cristo es el Señor de Señores. Cristo es el Dios de dioses. Cristo tiene que ser el dueño de nuestras vidas. Tiene que ser nuestro Salvador. Cristo es nuestro verdadero profeta que abre el camino hacia Dios Padre. Cristo es nuestro verdadero sumo sacerdote que ha perdonado todos nuestros pecados. Y Cristo es nuestro verdadero Rey que ha venido a deshacer las obras del diablo. Amén. Ahora, ¿cuál es mi vida de fe? ¿Cómo tengo que hacer mi vida de fe? Si disfrutamos cada día esto, vamos a recibir el poder de Dios. Tenemos que pensar cada día, ¿cuál es la palabra que Dios me da hoy? ¿Qué palabra Dios me ha dado hoy? ¿Cuál es la oración en el día de hoy? ¿Qué tengo que orar que Dios me ha dicho que yo tengo que orar? O como hijos de Dios que somos salvos, que hemos recibido la salvación, ¿qué evangelismo tenemos que hacer hoy? Esto no es cualquier cosa, porque esto poca gente lo hace. Tenemos que coger la palabra que Dios nos da hoy. Tenemos que coger los títulos de oración que Dios me da hoy y tenemos que hacer el evangelismo que Dios quiere que hagamos hoy. Cuando hacemos eso, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a ser llenos del poder de Dios. Así recibiremos la plenitud también del Espíritu Santo. Amén. El fin del mundo, ¿cuándo vendrá? Cuando sea proclamado este Evangelio del Reino a todas las criaturas, será el fin. Mateo 24:14. Tenemos que disfrutar de la gracia de Cristo cada día. Y cuando disfrutamos la gracia de Dios cada día, vendrá el segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Hechos 1:8. Recibiremos el poder. Tenemos que disfrutar de esa gracia, de ese poder, para que venga la respuesta, como le vino la respuesta a la iglesia primitiva. El poder de lo alto. ¿Y cómo empezaron ellos? Hechos 1:1. Ese Jesús es el Cristo. Si descubrimos esto, nadie nos podrá parar. ¿Qué experimentaron ellos? Hechos 1:3. Disfrutaban del reino de Dios en su vida. ¿Qué disfrutaban ellos? Hechos 1:8. En cualquier situación y limitaciones, lo superaban todo con el poder de Dios. Dice, seréis mis testigos. Y lo tercero, ¿qué tengo que hacer en medio de las dificultades? ¿Qué debo de poseer? Pues como la iglesia primitiva, experimentar Cristo, el reino de Dios, la llenura del Espíritu Santo y como dice Hechos 1:14, estar unidos. Ellos estaban durante 10 días orando así, estaban unidos en el Evangelio, estaban unidos con los títulos de oración y vemos que tenían el poder. Ahora, cuando ellos estuvieron orando durante 10 días en Hechos 1:14, con un mismo corazón, un mismo sentir, una misma dirección, estaban unidos, ¿qué es lo que pasó? Que en el tiempo de Dios, como dice en Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Vemos el horario de Dios. Dios tiene un horario para que tu familia se salve, para que tus amigos se salven. Hay un horario de Dios. Y luego, ¿qué aconteció? Hechos 2:4. Fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron el poder de lo alto, que es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Y luego, ¿qué aconteció? Que en Hechos 2, de 41 al 42, 3.000 discípulos en el tiempo de Dios se levantaron. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios. Celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Estaban en unidad. Y luego, ¿qué apareció? En Hechos 6, de 1 al 7, se levantaron 7 diáconos. 7 diáconos llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y de sabiduría y de poder.
Y luego, ¿qué pasó? En Hechos 12, del 1 al 25, fueron atrapados los apóstoles, iban a matar a Pedro, y vemos cómo se juntaron a orar y Dios mandó su ángel para salvar a sus hijos, a sus discípulos. Amén. Ahora debemos de orar para que se levante las mismas obras que se levantaron en la iglesia primitiva. Debemos de recibir estas bendiciones para superar todas nuestras limitaciones. Estamos limitados, no podemos hacer nada si no es con el poder de Dios. Tenemos que entender esto. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que tener hoy, jueves 23 de julio? Primero, debemos de recibir la plenitud del Espíritu Santo. Esto no es algo cualquiera, si nos necesitamos. Si necesitamos la sanidad, orar para que seamos llenos del Espíritu. ¿Y cómo se hace eso? Grábense en la palabra de Dios, enraícen en el reino de Dios y que tengamos así una naturaleza del Evangelio. Lo segundo es recibir la plenitud del Espíritu Santo, es experimentar a Cristo plenamente. Necesitamos experimentar a Cristo plenamente en nuestra vida. Ahora, lo tercero, ¿qué es el poder espiritual? Estamos hablando, es el poder que recibimos de lo alto. Y en el momento, cuando recibimos el poder, se abren las puertas del evangelismo. Si recibimos el poder espiritual, la iglesia se avivará y veremos las obras de Dios. Amén. Vamos a orar para que recibamos el poder espiritual. Padre, te damos las gracias porque tenemos limitaciones. Queremos experimentar como la iglesia primitiva experimentó Cristo, el reino de Dios, la plenitud del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a que seamos llenos en esta semana. Señor, que tú, Señor, puedas, Señor, guiarnos hacia toda la verdad. Señor, que veamos el poder de Dios, porque sin el poder no podemos hacer nada. Señor, que en esta hora yo te pido por fe que seamos llenos de tu Espíritu desde la cabeza hasta los pies. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios y que las evidencias de tu Espíritu esté ahora y para siempre en nuestras vidas. Amén. Que el Señor os siga bendiciendo en esta semana. Amén.